Listo, Álvaro. Hola. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos, qué gusto que nos acompañen en esta transmisión en vivo de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Iván Serrano Jauregui y les doy la más cordial bienvenida a este encuentro en el que vamos a platicar con grandes especialistas en torno a la salud aquí en la universidad, a través de estos medios sociales, tanto Facebook como Instagram, para platicarles un poco de estas dudas que han surgido pues por esta situación de la vacunación en torno a una enfermedad que ha surgido de nueva cuenta, que es el sarampión. Y como saben, la universidad está comprometida con la salud de nuestra comunidad y es por ello que hemos desplegado 3 módulos de vacunación en diferentes centros universitarios, en el CUCS, en el CUSEA y en el CUTONALA, y con ayuda del personal también de la Secretaría de Salud, disculpen, y también del Hospital Civil de Guadalajara, pues hemos desplegado una gran estrategia. Pero la situación es que muchas personas tienen dudas con respecto a esta enfermedad y es por ello que vamos a platicar con estos 3 representantes de la Universidad de Guadalajara. Tenemos al doctor Jaime Andrade Villanueva, médico infectólogo y vicerrector académico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. También tenemos a la doctora Zaida Hinojosa Curiel, infectóloga pediatra del Hospital Civil. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y al doctor Jaime Briceño, que es médico internista e infectólogo y director del Hospital Civil de Oriente. ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Pues les platicamos, estamos totalmente en vivo. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales en los últimos días y se las estaremos preguntando a los especialistas, pero también esperamos que a través de esta transmisión ustedes nos hagan nuevos cuestionamientos que les haremos llegar a estos 3 representantes. Y bueno, la dinámica es muy sencilla. Comenzaremos con estas preguntas y pues iremos dándole paso a estos cuestionamientos. Pues vamos a comenzar con una pregunta que nos llegó de un usuario llamado Manuel, que dice: hace apenas 15 días vacuné a mi niño contra la influenza, pero me dijeron que esperara un mes para ponerle la vacuna del sarampión. ¿Esto es correcto? ¿Esto está bien? Sobre esa pregunta, la verdad es que podríamos darle prioridad a nuestra vacuna triple viral por el estado epidemiológico en el que nos encontramos. Igual cabe descartar, o sea, qué edad tiene el paciente. Habría que ver también ese contexto. Complementando, si hace 15 días le pusieron la vacuna de influenza, la respuesta es: ¿se puede aplicar la vacuna contra el sarampión? Es sí. Coincido plenamente. De hecho, hay múltiples vacunas que se aplican juntas, entonces no hay razón para esperarse 15 días. Muy bien. O más tiempo. Muchísimas gracias, doctores. Mon Rangel nos pregunta: si mis padres tienen 54 y 55 años, ¿se pueden vacunar? Bueno, miren, vacuna contra sarampión tenemos desde el año de 1970. Entonces, antes de esta etapa, prácticamente todas las personas les dio sarampión porque no había vacunación y era, por decirlo así, endémico. Es poco probable que les dé, ¿sí? Existen posibilidades de menos del 1% que les dé. O sea, una persona que tuvo sarampión, ¿es posible que le dé sarampión? Sí. La inmunidad, o sea, la protección que per se que da la propia enfermedad es de más del 99%. Y la vacunación también. Sí se puede administrar, si tiene dudas, sin problema, pero prácticamente es poco probable que le pueda volver a dar sarampión a esa edad. Susana Aguilar Rodríguez nos pregunta: ¿el refuerzo no es a los 6 años? Me imagino que ella vacunó a su pequeño en los primeros meses y tiene esta idea. Ok. Desde julio 2020 cambiamos ese refuerzo, esa aplicación, porque pues como saben está cambiando la epidemiología. Necesitamos vacunar de manera más próxima. Se han hecho estudios y se notó que a partir de los 18 meses podemos aplicar con toda la seguridad la segunda dosis y nos va a ofrecer una grande protección. Ya a esa edad pues evitamos que los anticuerpos de la mamá,
que pasaron, ¿no?, durante el embarazo, vaya a perjudicar un poquito el tema de la protección de la vacuna. Al igual que a esa edad, 18 meses, pues es antes del preescolar, entonces antes de que tenga esa exposición a otras niñas. Así es, ese rango de 18 meses se establece porque la primera dosis debería ser de 12 a 15 meses y realmente con 4 semanas que estén separadas una dosis de otra es suficiente, entonces sí se podría vacunar sin ningún problema. Mariana Elizabeth nos pregunta, si mi hijo tiene 4 años y medio y solo tiene una vacuna, ¿puede aplicársele el refuerzo? Sí, totalmente. Una primera vacuna tiene una tasa de protección del 93%, o sea, no está, no quiere decir que no esté protegido, pero una segunda vacuna le da una tasa de protección del 97%. La respuesta es sí, aquí la pediatra me lo reafirma. Pau Villanueva nos pregunta, mi hijo tiene 19 años, no recuerdo si tiene la vacuna, ¿puede ir a vacunarse? Solo que pasó por un cuadro de herpes zóster hace 10 días. Sí, de hecho, siempre está la duda y se ha hecho este reforzamiento de que cuando tengas una enfermedad te esperes. Sin embargo, lineamientos internacionales sugieren que cuando la enfermedad sea moderada a severa es cuando te tengas que esperar, y enfermedades leves se podría fomentar la vacunación. Aquí lo que podríamos ver es tal vez la severidad del cuadro que tuvo, analizar caso por caso. Y sí, pero me suena que si ya tuvo 10 días posterior y fue una región, probablemente sí pueda ser candidato. Nomás sí, complementando un poquito. Sí. A ver, una de las contraindicaciones para la vacunación es inmunosupresión profunda. Y inmunosupresión profunda significa, por ejemplo, en el caso de, digamos, de VIH, que tenga menos de 200 CD4. Entonces, algunas personas pueden que estén recibiendo un inmunosupresor o que tengan una enfermedad que le esté generando inmunosupresión. Como dice el doctor, habría que evaluarlos en el sitio de vacunación y determinar si es candidato o no, y si no, se puede esperar, ¿sí? Tania Paula nos pregunta en vivo, tengo glomerulonefritis y tomo inmunopresores. ¿Puedo vacunarme de sarampión? Tengo 47 años. Sí, bueno, ahí nuevamente caso por caso tendremos que evaluar el esquema de inmunosupresión que tiene. Dependiendo del esquema de inmunosupresión, hay esquemas que se pueden favorecer 14 días antes del inmunosupresor, o dependiendo también del inmunosupresor que sean, por ejemplo, algún biológico, monoclonal, anticuerpo, etcétera, se puedan esperar hasta 6 meses, de 3 a 6 meses, o inclusive dependiendo de otros inmunoglobulinas hasta 11 meses. Entonces tendremos que evaluar caso por caso para decidir con esta paciente. Y adicionalmente, y para tranquilidad de esta persona, es poco probable que a esa edad no haya tenido una vacuna, no le haya dado sarampión, porque incluso en el 91 hubo un brote de sarampión que pudo haberle dado sarampión. Entonces, aunque se dice que más de 50 años es poco probable, la mayor parte de la gente piensa que después de los 40 también es poco probable, ¿no? Y complementando lo que dice el doctor, ante la duda, la recomendación que hace el doctor Jaime. Erika Flores Espinosa nos pregunta si hay límite de edad para la vacunación. No hay límite de edad, pero, por ejemplo, en escenarios, normalmente la vacunación es al año y al año y medio. En escenarios de brotes como el que estamos viviendo, se recomienda recortarla o adelantarla a partir de los 6 meses, que es como se está haciendo ahorita en este momento, porque se han presentado casos en menores de 1 año por este brote. Y no se puede hacer sin ningún problema, pero en el caso de que a alguien le haya dado sarampión, pues puede estar prácticamente seguro que le dio sarampión o le dijeron, pues prácticamente no es recomendable, porque es poco probable que le dé una segunda vez sarampión por inmunidad natural. Si tiene 2 vacunas, también
poco probable que le den, ¿sí? Las posibilidades son extremadamente bajas, aún con exposición directa a si está con un paciente con sarampión. Pero si tiene dudas la persona, no le pasa absolutamente nada si se aplica una dosis. Patricia Solórzano Robles dice, ¿qué necesitamos para que nos apliquen la vacuna del sarampión? Estamos favoreciendo la vacunación a aquellas personas que no tengan evidencia de haber sido vacunadas, o sea, que lo desconozcan, que tengan un esquema incompleto o que confirmen que no tengan haber recibido la vacunación. Y como ya mencionó el doctor, no hay una edad específica. La mayor parte de los casos en México está en los grupos menores de 39 años de edad. Pudiéramos decir que se favorecerían esos grupos. Y realmente nada más, o sea, pueden llevar su cartilla si es que la tienen, sobre todo los niños suelen tener, los menores de 10 años suelen tener vigentes sus cartillas. De repente los adultos somos los que ya no solemos tener nuestras cartillas, y en ese escenario existe la estrategia de que si está inseguro el paciente, como ya bien mencionó el doctor Jaime, que tenga vamos a poner un escenario, está inseguro de haber tenido la vacuna y supongamos que sí la tuvo. El aplicarle el refuerzo no va a pasar absolutamente nada, y al contrario va a quitar esa inseguridad, y en dado caso de que sí no la haya tenido, sí lo va a proteger. Una recomendación adicional que yo haría sería la siguiente. A ver, para todas aquellas mamás que tienen niños, digamos, menores de 9 años de edad, 10 años de edad, que chequen la cartilla de vacunación, porque a veces se olvida alguna vacuna. Si tiene las 2 vacunas de sarampión, que estén tranquilas, su hijo está inmunizado y no va a pasar nada. Si solamente tiene una vacuna, ese es un candidato a ir para completar el esquema, independientemente de la edad que tenga, si tiene 9, 8 o 7 años, ¿no? Si no tiene la cartilla y tiene la duda de si tiene las 2 vacunas, puede ir a ponerse una, sin problema. Como decía Jaime, en personas más grandes es probable que ya ni siquiera tengamos la cartilla, se les pierde, o se les pierde a la mamá o lo que sea, ¿no? Entonces, ante la duda de si me vacunaron, de si me dio sarampión o no me dio sarampión, una vacuna. Nos pregunta Oshi-15-10, ¿cuál fue el causante de este nuevo brote? Ok, bueno, mire, yo identifico 4 elementos relevantes en este nuevo brote. Que no es un brote, que hay que hacer la aclaración que no es un brote local, ni es un brote del país, es un brote internacional. Entonces, la primera causa son causas de tipo cultural. O sea, hay personas que se ha generado un grupo antivacunas a nivel global, de que no quieren vacunarse, atribuyéndole ciertos perjuicios múltiples que no voy a hablar porque sería desorientar a la gente, de que las vacunas tienen ciertos efectos adversos, cosa que es total y absolutamente mentira. Ese sería el primero. Es por eso que países como de ingresos altos como Estados Unidos y Canadá tienen casos, ¿sí? Que me parece que ahí es la principal. El segundo tema es de que en algunos sistemas de salud en el mundo ha habido desabasto de vacunas, no nomás de sarampión, de otro tipo de vacunas que han generado por situaciones sociales como guerras, migración, etcétera, etcétera, que reaparezcan enfermedades que eran prevenibles como por vacunación, tipo polio, por ejemplo, en Irán, o otras enfermedades como sarampión, que incluso empezó con un brote ahí en Nueva York. Tercero, pues prácticamente, si vemos el grupo más afectado, pues nos daremos cuenta que ese grupo corresponde a partir del COVID, donde todos los esfuerzos mundiales se concentraron en poner más de 8 mil millones de vacunas en el mundo, dobles o triples. Entonces se descuidó este esquema de vacunación,
Y el tercero, que es el que que es parte del brote actual, pues las enfermedades virales, particularmente el caso concreto sarampión, que tiene una tasa de contagiosidad muy alta, por cada caso pueden ser 18, a diferencia de COVID que eran entre 8 y 10, dependiendo de la cepa, pues uno puede ir a un lugar donde haya casos, regresar ya contagiado, venir aquí y a ver estos brotes, que fue lo que sucedió en los primeros casos de arandas que venían de otro sitio. Nos preguntan, ¿cada cuánto se tiene que volver a aplicar esta vacuna o es solo una vez en la vida? Bueno, el esquema. Se requieren solo 2 dosis. Una persona con 2 dosis de vacuna contra sarampión ya tiene una protección, como comentó el doctor, con 2 dosis de hasta el 97%. Si de niña jamás tuve sarampión, ¿es recomendable que me vacune? Pregunta Janet Vega. Sí, definitivamente que sí. Conforme aumenta la edad, sarampión también puede aumentar su severidad. Entonces, en este contexto, si ha sido afortunada de no tener sarampión, por lo menos sintomático, porque también dependiendo puede haber hasta fenómenos asintomáticos conforme es menor edad. Conforme aumenta la edad, puede desarrollar complicaciones severas como neumonía, como encefalitis y sobreinfecciones bacterianas que se pueden venir sobreagregadas. Carlos Gómez Muñoz nos pregunta si están en servicio los fines de semana los módulos que instaló la Universidad de Guadalajara. Bueno, ahorita van a estar funcionando de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y va a haber itinerancias y dependiendo de la disponibilidad del biológico y lo que nos están mandando, podemos extender las coberturas a los fines de semana. Pero como lo vamos a extender a otros centros universitarios y la itinerancia. Ahorita se inició en 3 grandes polos por la gran cantidad de alumnos que hay ahí en esos centros universitarios y preparatorias que existen en esas zonas, concentración, y una vez que vayamos cubriendo nos desplazaremos a otros espacios, igual que sucederá con los módulos itinerantes. Juliana Serrano nos pregunta si la vacuna que se está aplicando en la Universidad de Guadalajara es doble viral o solo triple viral. Ahorita solamente existe la vacuna triple viral, que es la vacuna que protege contra rubiola, sarampión y parotiditis. La doble viral, que es sarampión y rubiola, es una vacuna que existe escasez en el mundo. Hay un poquito de problemas en su producción y de hecho esa es la más recomendable en adultos. Ivette Sánchez pregunta si además de sarampión se estarán aplicando vacunas como influenza y COVID. Sí, por ejemplo, en esta semana ya tenemos en nuestro módulo también vacunamos a influenza. Va a llegar a que siempre se actualiza cada año. Va a llegar también COVID actualizada, tanto por Pfizer como por Moderna. Y también ya se espera en el estado que llegue también BCG. BCG viene de un proceso de desabasto que tuvo en meses previos, pero que ya adquirió el estado y que también se va a poder estar aplicando. Y bueno, solamente comentarlo que desde que la universidad inició su participación en las campañas, primero en el diagnóstico de COVID y después en las campañas de vacunación, generó toda una estructura en los diferentes centros universitarios que se conoce como CISMA, en donde en todos los centros universitarios existen responsables y existen espacios donde se ofrecen vacunas a todos los estudiantes, influenza anual, COVID anual, y en el caso de algunos centros como de ciencias de la salud, hepatitis B, próximamente nos gustaría participar también en el gran esquema de campaña de vacunación que ha anunciado la Secretaría de Salud de VPH, no solamente para niñas, sino ahora también para niños, y por supuesto sarampión y BCG. O sea, tenemos capacidad para coadyuvar en la aplicación de vacunas, porque tenemos la infraestructura, la red fría muy calibrada y creo que lo podemos hacer perfectamente. Nos pregunta Esmirna PC si en el Hospital Civil de Oriente la atención es por fichas.
Dice, tengo entendido que en los centros de salud hay que llegar bien temprano porque tienen pocas fichas y vacunas. ¿En el Hospital Civil de Oriente es igual? Nosotros tenemos un sistema que los clasifica por horario en la atención médica, lo que les permite tener atención eficiente y de calidad, y yo creo que a esa parte se puede referir. Generalmente nosotros no usamos fichas, estamos abiertos desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, no hemos tenido aglomeraciones, tenemos un proceso muy fluido la respuesta corta, es que no requiere fichas y va a ser atendida de forma expedita. Una pregunta más es, ¿se puede vacunar a un bebé de 10 meses? La dosis 0 es una dosis extra de la vacuna triple viral que se está aplicando a partir de los 6 meses. Es una dosis 0, le decimos así porque cuando cumpla ya sus 12 meses se aplicaría la primera dosis tal cual, y a los 18 meses se puede aplicar la segunda, o inclusive, como comentó el doctor Jaime, después de 4 semanas de su primera aplicación, la segunda y última. A mí me gustaría nada más reforzar muy importante lo que dice la doctora Zaida. Esa dosis 0 que se establece de 6 meses a 11 meses se ha hecho sobre todo en ese escenario de brote. Estudios dicen que sobre todo por ahí de los 11 meses las efectividades andan en el 87%. Por lo tanto, lo que dice la doctora Zaida es que se le llame exactamente dosis 0, que no se cuente, que después de los 12 meses, aún así, requiere 2 dosis adicionales. Son de los pocos escenarios donde vamos a tener que requerir 3 dosis, cuando se utiliza, por ejemplo, dosis 0. Así es. Pues les recordamos que estamos en esta transmisión en vivo a través de las redes sociales con especialistas de la Universidad de Guadalajara para atender sus dudas en este tema de las vacunas del sarampión. Estamos con el doctor Jaime Andrade Villanueva, con el doctor Jaime Briceño y la doctora Zaida Hinojosa Curiel. Por favor, escriban sus preguntas, aquí las vamos a estar leyendo. Seguimos con otra que nos la hacen por acá, que dice, ¿cuánto te protege una dosis del esquema de vacunación? 93% y una segunda dosis 97%. ¿Es posible que te dé sarampión si ya te dio? Sí, sí es posible. Hay casos anecdóticos muy raros, podemos decir que súper aislados, pero sí es posible, particularmente en personas adultas, en personas con algún grado de inmunosupresión, sí es posible, pero las posibilidades son menos del 1%, muy remotas. Por eso aseguramos que si a ti ya te dio sarampión, ya no te vacunan. Gilberto Llamas dice que tiene casi 40 años y nunca ha tenido la enfermedad. ¿Es cierto que se agrava con la edad? Ok, bueno, ahorita, aunque la tasa de mortalidad, podríamos decir, es relativamente baja, lo que sí es cierto es que hay algunas complicaciones un tanto cuanto severas. Una primera complicación severa puede ser encefalitis, como lo decía el doctor Jaime. Los pacientes adultos per se son más susceptibles a enfermedades pulmonares, y una de las complicaciones más frecuentes de las enfermedades virales son neumonías. Entonces sí se pueden presentar casos más severos. Y la última sería que el sarampión es una enfermedad que tiene una amplia gama de signos y síntomas en niños, en adultas un cuanto similar, pero es una enfermedad que produce un bloqueo inmune, o sea, algo que se conoce como amnesia, olvido inmune, o sea, el cuerpo como que se olvida de proteger cuando uno se expone a algún agente infeccioso, y es frecuente que haya recaídas en estas personas, particularmente por otras infecciones virales que se presentan en inmunosuprimidos, como es citomegalovirus o como es tuberculosis. Una vez que una persona está enferma, ¿en qué momento empieza a infectar a otras? 4 días antes de que se presente el exantema, ese enrojecimiento de la piel, y 4 días después. 4 antes, 4 después.
¿Nos podrían platicar también por qué se dice que ahorita no se está vacunando a gente de alrededor de 25 años? Sí se está vacunando siempre y cuando no tengan documentado que se vacunaron, o sea, que tengan evidencia de que no fueron vacunados o les hace falta el refuerzo. Sí se les está vacunando. De hecho, es uno de los escenarios planteados por diversas organizaciones internacionales en escenarios de brote. Estamos vacunando, como bien dijo el doctor Jaime, la verdad es que cualquier edad puede ser, aunque como ya lo mencionó él, difícilmente después de los 40 años hemos visto casos, y cualquier persona que tenga de 39 años hacia atrás, que es donde se les da un poquito más de preferencia, que tengan evidencia de que no completaron su dosis o no fueron vacunados, por supuesto que se les está vacunando. Justo acaba de llegar esta pregunta de Andrés Ariel González Huerta. Él no está seguro si tiene el esquema. Dice que si se la pone o no. Sí, su mejor escenario es que se la ponga y no va a tener mayor consecuencia y va a estar protegido en dado caso de que no la tuviera. ¿Te puede dar sarampión si ya te había dado antes? ¿Alguien pregunta? Sí, ya lo habíamos contestado. Raro, muy raro, casos anecdóticos, pero sí existen. O también, por eso los digo anecdóticos, hay 6 enfermedades que pueden dar exantemas o lesiones en la piel similares. Entonces, alguien le puede decir, me dio sarampión, cuando pudo haber sido otra infección. Maggie Eso pregunta, ¿una persona que se dializa y tiene 86 años puede vacunarse? Sí, a ver, el término inmunosupresión es muy amplio y es un espectro, vamos a decir. Entonces, si es un paciente que no tiene evidencia de haber sido vacunada, ¿qué edad tiene, dijo, perdón? 86. Ah, 86. Bueno, la verdad es que estos pacientes ya probablemente ya tuvieron sarampión, sí. Pero si me la pones más difícil y me la pones que tiene 30 años y se dializa, y es un paciente bien controlado en diálisis y la enfermedad renal crónica haciendo una inmunosupresión relativa y está bien controlado, podría ser candidato. Entonces, en este contexto, por eso digo, la inmunosupresión se tiene que evaluar caso por caso. Carolina Andrade pregunta, si traigo gripe o infección, ¿puedo vacunarme? No se recomienda. No se recomienda con fiebre ni cuando trae algún proceso infeccioso. Viral puede pasar 2-3 días, tan pronto se le pasa y se puede vacunar. Hay personas que les preocupa mucho la reacción que pueda generar la dosis, que suele suceder con el cuerpo, y si esto es normal, ¿qué sería? Sí, bueno, se describen desde reacciones locales, que son las más frecuentes. Puede haber inflamación ganglionar, puede haber inclusive en algunos fenómenos de exantema también, puede haber dolor articular, sobre todo por el componente de rubiola, pero generalmente son autolimitados, la gran mayoría de ellos. La reacción, como cualquier biológico y como cualquier vacuna que todo mundo teme, es la reacción anafiláctica alérgica severa, vamos a decir, para la población, una reacción alérgica muy severa, que déjenme decirles que se estima que ocurra entre 1 y 3.5 casos por millón de dosis. O sea, la verdad es que es extremadamente rara y es una vacuna segura. La usuaria o usuario de Elibet pregunta, mis papás con 64 y 65 años ya vacunados, ¿pueden omitir la vacuna? Totalmente, porque no solamente tienen vacunas, sino que lo más seguro es que si no tienen vacunas, seguro que les dio. Ya habíamos respondido esto, pero la volvemos a preguntar. ¿A partir de qué edad se está aplicando la vacuna? ¿En un bebé de 10 meses se puede? Sí, como comentamos, a partir de los 6 meses a 11 meses está esta dosis 0, que es una dosis extra, la podremos aplicar en este bebé de 10 meses, pero recordar que hay que seguir con el esquema nacional de vacunación. Se aplica su primera dosis tal cual a los 12 meses y su segunda y última dosis a los 18 meses. Judith Carol pregunta, buenas tardes, tengo varias preguntas. La primera, ¿se puede aplicar varias vacunas al mismo tiempo? Sí, de hecho, pues la pentavalente son 5. Exacto. El tema es que a veces, bueno, pues que lo explique la pediatra que tiene más experiencia en eso, a veces hay, precisamente por tanta vacuna, hay mayores reacciones, ¿no? Pero adelante.
Sí, está descrito, como mencionan los doctores, que se prefiere, de hecho, que se apliquen en una sola sesión varias vacunas que son compatibles, que son seguras, para mayor protección, no perder oportunidades de vacunas, y esto está totalmente respaldado con evidencia. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar la campaña de vacunación de la Universidad de Guadalajara? Bueno, miren, la estrategia que tiene la OPS, que es una como filial de la Organización Mundial de la Salud, del propio Estado de Jalisco, es tratar de tener o alcanzar la tasa de vacunación en más del 95% de la población en los próximos 90 días. Estos 90 días ya tienen 30 días, entonces estaremos hablando de que serán los próximos 60 días. Sin embargo, esto no es limitativo, ¿sí? No es limitativo porque podemos seguir vacunando más allá de los 90, de los 100, de los 120 días, porque lo más importante en un brote como este es la vacunación. Puede haber muchas estrategias de contención, pero lo fundamental es la vacunación. Y si dentro de 60 días no se ha alcanzado las coberturas de vacuna, pues se corre la vacunación hasta que lo alcancemos. La Organización Panamericana de la Salud estima que más o menos para las Américas, o sea, todos los países latinoamericanos, se tienen tasas de vacunación de más o menos 79%. Entonces, hay que llegar a ese 15% más, pero ese 15% más representan a veces miles de vacunas. Esa misma persona nos pregunta si nos pueden hablar de qué tipo de vacuna se está aplicando, si es de virus atenuados y si hay algunos componentes que puedan causar alguna reacción alérgica. Sí, es de virus atenuados, las tres, de hecho, componente que es el sarampión, paperas y rubiola. La cepa que utiliza sarampión es una cepa que se llama Schwartz, que es derivada de otro virus atenuado. Y puede haber componentes como lo que es la neomicina, que se utiliza como un antibiótico dentro del componente de la vacuna, y proteínas que forman un gel dentro de la vacuna que pudieran ser alergenas, pero como dije, esto es extremadamente raro. Sí puede haber reacciones locales alérgicas y que sin embargo una reacción local alérgica no implica una contraindicación absoluta para una segunda aplicación, que sería el refuerzo. Y lo vuelvo a repetir para que no genere miedo en la población, de un caso por cada 3.5 millones de dosis. O sea, es extremadamente raro. Me parece que esta ya la habíamos preguntado, pero creo que es importante repetirla. ¿Te puede dar sarampión si ya tienes el esquema de vacunas? Sí, sí puede dar. También, al igual que el que te ha dado sarampión previo, sí, las posibilidades es de menos del 1%. ¿Nos pueden recordar cómo es que se transmite esta enfermedad? Si es por saliva, si es por contacto de piel. Por medio de gotitas respiratorias. Nosotros al hablar, al estornudar, al toser, pues soltamos estas gotitas respiratorias, por ahí va el virus, inclusive podría quedar un cierto tiempo en superficies, pero prácticamente esa manera, gotitas respiratorias por vía aérea. Ya estamos sí, adelante. A mí me gustaría, justo como dice la doctora Zaida, reforzar que es un virus que aunque la manifestación principal la población la entienda como el exantema, que es el ponerse enrojecimiento de la piel, es un virus respiratorio en su transmisión. Y por lo tanto muchas de las medidas que tuvimos en COVID aplican con este virus, ¿no? Sobre todo en un paciente que pueda llegar a tenerlo, favorecer el ambiente ventilado, el uso del cubrebocas, la etiqueta respiratoria, y en menor medida, aunque sí también hay que recomendarlo, el lavado frecuente de manos, la limpieza de las superficies, pero es un virus eminentemente respiratorio en su transmisión. ¿Podrían recordarnos los horarios que tienen los centros de vacunación de la Universidad de Guadalajara y en dónde están? Los centros están ubicados en el Hospital Civil del Oriente, el Centro Universitario de Tonalá, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la explanada del centro, entre el edificio PEICU
y en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en la zona de Los Belénes. Son los 3 espacios que están actualmente aplicando vacunas. El horario es de 9 a 5 de la tarde. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Muy bien, pues. Sí. Adicionalmente, a ver, a mí me gustaría nomás hacer algunos comentarios que me parecen pertinentes y que no fueron preguntados. El primero es que siempre que un niño o un adulto tenga síntomas de sarampión, debe ser evaluado y debe ser probado para la enfermedad. Segundo, y esto porque, bueno, hay una alerta de la propia OPS en términos de que en las Américas ha habido, a diferencia de los países de ingresos altos, mayor número de personas con sarampión que han fallecido. Para el caso de México son 25, y estos pueden ser debido a diferentes situaciones, como pueden ser, digamos, desnutrición, ¿no? Entonces sí deben de ser evaluados. Y el otro aspecto fundamental es de que, de preferencia, ya cuando se tenga un niño identificado, pues se debe de hacer se debe notificar, porque lo que hace la Secretaría de Salud es hacer una investigación de contactos cercanos y no tan cercanos, haciendo un bloqueo vacunal, que el bloqueo vacunal implica en un radio de 25 manzanas, en donde se haya presentado un caso, se hace una campaña intensa de vacunación para que no haya nuevos casos. Y pues también deben de acudir, porque el médico le dará recomendaciones, como le decía la doctora y el doctor, de estar preferentemente aislado, no en contacto con otros niños, otras personas, en ese caso ya identificado, hasta poder utilizar cubrebocas en el hogar. Y esto me parece que es relevante, que lo tome en cuenta la población, siempre la evaluación médica, y ya el médico decidirá si se puede atender de manera ambulatoria o requiere hospitalización para posibles complicaciones que pueda desarrollar, sobre todo que muchas de ellas pueden ser muy fácilmente controlables, como puede ser una deshidratación, ¿no? O una neumonía. Nos llegó una más de Natalia Jiménez Martínez, que nos pregunta cómo protege la vacuna contra el sarampión. Si nos pueden explicar cómo es que la vacuna frena la enfermedad o cuál es su función. Bueno, la vacuna, como otras vacunas, genera 2 tipos de respuesta. Genera una respuesta que es mediada por células, que de hecho es la más importante, siendo un virus y un organismo intracelular. Pero también genera una respuesta por anticuerpos, que también puede inactivar el virus, evitar que entren nuevas células, en algunas ocasiones activar una serie de proteínas que también lo destruyen, principalmente, ¿no? Y mencionar algo también muy importante, es que la vacuna, si también se puede dar en algunos escenarios, porque también esta pregunta es algo de repente muy importante. De hecho, el doctor Jaime la preguntaba en algunos otros foros, o la planteaba y la fomentaba, de hecho, muy importante. Si tengo un niño que está enfermo y el otro no, y ¿qué vamos a hacer con ese niño que no está enfermo y que tuvo contacto con un enfermo? Se puede aplicar la vacuna en las primeras 72 horas. Y eso le sirve como un fenómeno de profilaxis post-exposición, o sea, prevención post-exposición. Y esas 72 horas tempranas, o sea, las primeras 72 horas que se puede aplicar esa vacuna, le dan tiempo al sistema inmune para protegerse y evitar el desarrollo de la enfermedad, que también se puede utilizar. Entonces, también pudiera ser que, además de prevenir a largo plazo, puede prevenir en el corto en caso de un contacto con un paciente con sarampión.
Pues les agradecemos muchísimo esta participación al doctor Jaime Andrade, al doctor Jaime Briceño y a la doctora Zaida Hinojosa por estar aquí, por despejar estas dudas de las personas a través de las redes sociales. Queremos que los usuarios, quienes nos están viendo en este momento, sigan escribiendo estas preguntas. Se las vamos a hacer llegar a los especialistas y también les estaremos respondiendo en corto. Y por supuesto recordar que estamos en un momento de urgencia, entonces quienes tengan estos requerimientos, quienes no sepan si fueron vacunados, asistan a los módulos que ha desplegado la Universidad de Guadalajara junto con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Y por lo pronto les agradecemos a nuestros invitados, muchísimas gracias por estar por acá y nosotros estamos en comunicación constante con ustedes a través de redes. Hasta pronto, gracias.